Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22. Un día antes de lo que vamos a leer en este momento, en el pasaje que les dije, el Señor Jesús se había acercado yendo camino a Jerusalén a una higuera que estaba muy frondosa, que estaba muy verde, muy alta, muy bonita. Y narra que él se acerca esperando encontrar fruto en ella. Y dice que no halló fruto. Y él le dijo: nunca más nadie coma de ti. Y siguieron camino. Al otro día, que es donde vamos a leer por la mañana, Mateo 21, 18 al 22, dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No me contradije, es que en el Evangelio según San Marcos dice que cuando se acercó a buscar fruto en la higuera fue un día antes. Y aquí la narrativa es que como si hubiera aparecido en el mismo día. La razón es muy simple, hermanos. El hecho no es cuánto tiempo pasó, si hubo de una noche a otra, si hubo ciertas horas. El énfasis es que cuando Jesús dijo que nadie más vuelva a comer fruto de ti, la higuera nunca más produjo fruto. Y en Marcos dice la narrativa del Evangelio que uno de los discípulos dijo: Señor, la higuera que maldijiste se secó hasta la raíz. Recuerden que es el mismo Evangelio y es el mismo episodio, pero vista desde dos puntos de vista diferentes. El punto de vista judío, el caso de Mateo, y el punto de vista gentil, en el caso de Marcos. Lo importante es que aquella higuera se secó de un día para otro. ¿Qué le había dicho el Señor Jesús? Que el discípulo lo tomó como una maldición. Es que nadie más vuelva a comer fruto de ti. Eso fue lo que dijo Jesús. Y la higuera se marchitó, se secó y nunca más volvió a dar fruto. En otras palabras, se cumplió lo que dijo Jesús: que nadie vuelva a comer fruto de ti. Lo que quiero enfatizar es que la palabra que dijo Jesús se cumplió al pie de la letra. Pero añadió: no se maravillen de esto, porque cualquiera que tenga fe, ¿cómo qué dijo? ¿Cómo qué? Si tuvierais fe y no dudareis, ahorita voy a mencionar lo que dijo el hermano Esdras, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Es en el otro evangelio donde dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, sería hecho. Dije gramo, ¿verdad? Es grano. Grano, no gramo. Grano. ¿Alguien conoce a la mostaza en grano? ¿Sí la conocen? Es como si usted en un hoja en blanco pone un punto con un lápiz, ¿no? Así es más o menos de parecido el grano de mostaza.
Así que como el punto escrito por la punta de un lápiz, dijo el Señor Jesús, y si alguien tuviera la fe así de grande, como un punto, como el grano de mostaza, dice, sin dudar, sería hecho lo que pide. Recibiría lo que ruega en oración. ¿A dónde nos deja esto, hermanos? ¿A dónde nos deja? ¿A dónde lo deja usted? A usted que especialmente a veces dice, yo tengo mucha fe en Dios. ¿De veras tiene mucha fe en Dios? Porque ¿a dónde nos deja eso? Ahora, el punto importante de lo que hemos leído, hermanos, es que la palabra de Dios se cumplió. ¿Sí? Pero también hay otro punto importantísimo. Que si tú tienes fe, lo que pidas en oración, lo recibirás. Sin dudar absolutamente nada sobre lo que estás pidiendo. Si lo crees de todo corazón, dice, lo vas a recibir. Y es una fe especial porque habla de asuntos sobrenaturales. ¿Es sobrenatural que la higuera se secó de un día para otro? Sí, hermano, sí es sobrenatural, porque usted corta un árbol y no mañana está seco. Me voy explicando. Usted corta el árbol y no mañana está seco. ¿Sí me estoy explicando? No hay ningún árbol que se seque instantáneamente. A lo mejor si usted corta una flor, pasan algunos días y ya se muere. Pero estoy hablando de un árbol. Por ejemplo, estamos en fechas navideñas. A ustedes que les gusta comprar árboles naturales. Ese árbol que usted compró es cortado. Y no se secó al otro día. Algunos de esos arbolitos tardan por lo menos todo el mes de diciembre y algunos hasta mitad de enero y finalmente se seca. Sus hojas se marchitan, se secan, pero si usted raspa el árbol, no está seco todavía. Ahora, no estoy diciendo que si lo planta va a volver a vivir, yo no estoy diciendo eso. Estoy enfatizando que Jesús hizo algo sobrenatural y por eso se sorprendieron los discípulos. De que aquella higuera tan preciosa y frondosa y verde y lozana como lucía, inmediatamente se secó hasta la raíz. O sea, ni siquiera la cortaron. Estaba sobre la tierra, pero se secó. Fue un hecho sobrenatural. Y dice el Señor que si tenemos un poquito de fe, podremos ver cosas sobrenaturales. La fe no es para presumir, hermanos, es para vivirla. Miren, hace algún tiempo estuve en una reunión pastoral, ya tiene varios años. Creo que ya lo conté una vez esto, ¿verdad? No me acuerdo. Y después de una conferencia salimos a tomar un descansito con una galletita y un culeicito, ¿verdad? Una agüita de Jamaica. Y se empezaron a formar las bolitas de pastores, ¿no? Y entre ellos, pues yo quedé incluido también. Entonces uno de por ahí dijo, oye, ¿cómo andas de fe? Y dijo el otro, no, pues bien, gracias a Dios, fortalecida, bendecida. Y le sueltan la pregunta, ¿cuántos muertos has resucitado? Y dijo, no, pues 2. Otro dijo, no, pues yo 4. Otro dijo, no, hombre, yo ya perdí la cuenta, dijo. Y me preguntan directa, ¿y tú cuántos muertos has resucitado? Digo, pues que yo sepa, ninguno. Le digo, he orado por algunos que están enfermos y sanan, pero otros he orado y se han muerto. Así que no me queda claro si he resucitado o muerto. No, dices que no tienes fe, es que tú no crees que Dios es poderoso. Chalala, como dicen algunos, ¿no? La fe no es para presumir, hermanos, la fe es para vivirla. La espiritualidad no es para vociferarla, es para manifestarla a través de hechos concretos que revelan nuestra vida que en efecto
creemos en Dios, que lo respetamos, que le servimos y que le queremos ser leales hasta la muerte. Quiero presentar en esta mañana el mensaje número 14 o 14 de la serie que le he titulado Andar en el Espíritu es un proceso que dura toda la vida. Mensaje número 14. Y a este mensaje de hoy, le he titulado La virtud de la fe como fruto del Espíritu Santo. Así se llama el mensaje de hoy. El mensaje de hoy. La virtud de la fe como fruto del Espíritu Santo. Recuerden que esta serie sermonaria la fundamentamos en Gálatas capítulo 5. Concretamente, al hablar sobre el fruto del Espíritu en el verso 22. Que el fruto del Espíritu es, ¿conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué toca hoy? Fe. No van a faltar dos más todavía. Pero hoy vamos a tocar la virtud de la fe como fruto del Espíritu Santo. Y quiero decir, hermanos, el sermón en un párrafo como acostumbro para que tengan más o menos la idea de qué es lo que vamos a hablar en este tiempo que voy a usar ante ustedes. La fe como fruto del Espíritu Santo se refiere a la confianza en Dios, a la esperanza que tenemos en lo que Él dice y en la lealtad que debemos mostrarle delante de Él en medio de cualquier circunstancia. Repito la frase que encarna todo el sermón. La virtud de la fe es parte del fruto del Espíritu Santo y se refiere a la confianza en Dios, en la esperanza a la que se refiere con firmeza en su palabra y en la lealtad y obediencia o fe ciega en lo que refiere a su persona. Yo espero que haya encapsulado todo lo que quiero decir. ¿A qué se refiere la fe como fruto del Espíritu Santo? A la confianza que deposito en Dios, a la esperanza que me origina su preciosa y bella palabra, siempre eterna y siempre veraz, pero luego a mi lealtad a ese Dios, en una fe ciega y obediencia total y absoluta a lo que Él dice o a lo que Él indica. Esa es la fe como virtud del fruto del Espíritu Santo. Y esta se crecerá y se crecerá como un árbol, como justamente lo dijo Jesús, tanto como estemos confiados en ese Dios, confiando que Él es fiel en lo que dice y entregándonos fiel y lealmente, pese a las circunstancias que puedan venir a nuestras vidas. Y quiero dar 3 definiciones de este tipo de fe. La primera es, poner la fe en Dios es estar convencido de su existencia y de que está a mi lado. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está con ustedes? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios lo tiene a su lado, que Dios está allí? En algunos testimonios hemos oído, hermanos, la vida está difícil, hay mucha situación compleja, pero Dios está allí. ¿Qué quiere decir usted con esa declaración? Usted que me ha dicho en algunas veces que su fe es grande, que es poderosa, que es firme, ¿de veras está convencido que Dios está a su lado? Porque esta es la primera definición que quiero dar sobre la fe. Una definición muy práctica, que no tiene nada que ver con aquella fe que cuando viene, que a usted le duele la cabeza, o que tiene migraña, o que tiene calentura, o que tiene tos, o que tiene lo que sea, y viene el vecino, la vecina, el compañero del trabajo, o la marchanta. Mire,
tómese esta pastilla y verá que está bien buena. Y le dice, yo tengo mucha fe en esta. ¿Se ha oído eso? Pero esa fe puesta en la medicina no es la fe que es fruto del Espíritu Santo. O pasa por ahí cualquier persona en la calle y le pregunta, ¿y usted cree en Dios? ¿Qué le va a decir en términos generales? No, sí creo. ¿Pero de veras cree en Dios esa persona? A la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, ¿esa persona cree en Dios? Aunque lo dijo. No. ¿Y por qué me atrevo a decir que no? ¿Soy acaso juez? No. Pero Dios nos ha dado conciencia para poder percibir, para poder darnos cuenta que esa fe que dice esa persona tener en Dios no es la que se ajusta a la fe que enseña la Biblia. Ellos están conmigo. No los he perdido todavía. Hay mucha gente que de todo corazón pone su confianza en una imagen y cree con todo su corazón en esa imagen. ¿Pero es la fe que enseña la Biblia? No. Porque no es el asunto de la fe, es asunto de Dios. Y quiero dejar eso bien en claro. Porque la fe que viene de Dios no la podemos generar nosotros. La fe es regalo de Dios y la dispone para todo ser humano, hombre o mujer, adulto o joven o niño. La fe es un regalo de Dios. ¿Cómo leen ustedes en Efesios 2, 8 y 9? ¿Sí lo han leído? ¿Qué dice Efesios 2, 8? Como si fuera una lluvia de texto. A ver, ¿cómo dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ojo con lo que sigue. La fe no es ¿qué? La fe no es de nosotros. ¿De quién es? De Dios. ¿Quién genera la fe? ¿Quién es creador de la fe? Es Dios. ¿Cómo llega a nuestro corazón? Porque Él la pone para que todos la reciban. Pero ¿quiénes reciben esa fe? Solamente los que creen en Dios y que están dispuestos a abrir el corazón y oír su instrucción y hacer su instrucción y ser leales a esa instrucción que viene de ese Dios cuyo regalo otorga a la humanidad la fe. Está servida para todos. ¿Quiénes acceden nada más? ¿Quiénes son los únicos que pueden acceder? ¿Quiénes pueden acceder nada más? Los que la reciben. Los que le dicen, Dios, yo la tomo. Yo la quiero recibir. Voy a ilustrarlo de esta manera. No sé cuántos de ustedes han sido invitados a alguna fiesta en algún lugar donde ponen distintas comidas. ¿Sí han sido invitados a eso? Sí. Y usted va y se sirve lo que quiere. Y algunos comen muy bien, otros no comen muy bien. Porque ellos decidieron qué tomar. Estaba allí servido, pero ellos decidieron. Entonces, cuando usted decide creer en Dios, está tomando una decisión. La fe, como todo en la vida, es un asunto de decisión voluntaria. Dios no obliga a nadie. Entonces, poner la fe en Dios es tener
el convencimiento de que Dios está allí, que me está ofreciendo algo especial y que yo decido si tomo ese regalo o no. Dije, Dios lo ofrece a toda la humanidad. Dios lo ofrece a todo ser humano. ¿Quiénes se benefician? Los que deciden tomarlo. Muchos oyen y toman sus decisiones, no lo hacen. Dios no obliga, Dios no presiona, Dios llama, Dios invita. Cuando hablamos de la fe como virtud del fruto del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a ese regalo que Dios ya puso en nosotros y que ahora me toca cultivar para que esa fe se ponga robusta, fuerte, firme, de tal manera que llegue a ser capaz de realizar actos sobrenaturales. Hoy día Juan de las Pitas sana, cuando se ha comprobado que muchos son paleros nada más. No hay tales sanidades. Porque han notado estas gentes voraces que predican, entre comillas, el evangelio, ofreciendo sanidad y milagro y tantas cosas sobrenaturales, se aprovechan de la falta del conocimiento de la feligresía. Y esa falta del conocimiento de la feligresía no es otra cosa más que ignorar lo que dice Dios en su palabra. La Biblia, amados hermanos, son las instrucciones que Dios nos ofrece. Son las indicaciones como si fuera un mapa que nos permite estar siempre en contacto con Él y que nos permite siempre encontrar los señalamientos que Él nos pone para que nos vaya bien. Pero para que yo tome ese mapa, para que yo tome esa instrucción, para que yo vea esas indicaciones, tengo que creer que Dios está allí. No es una aserción meramente intelectual, el supremo arquitecto. Hay una agrupación filosófica que no le llaman a Dios por su nombre, le llaman el supremo arquitecto. ¿Sí han oído esa expresión algunos de ustedes? Esta organización entre religión y entre filosofía y entre especulaciones es la masonería, los masones, y le llaman el supremo arquitecto. ¿Cuál es el símbolo de ello? Un compás y una escuadra. Qué interesante, pero es una aserción intelectual y nada más. Siguen como cualquier ser humano. Por eso, amados hermanos, el desafío pastoral es enseñar al creyente que ha creído en Cristo Jesús, que tiene que vivir la vida cristiana de tal manera que se fortalezca o que crezca en su fe para que pueda ser una persona productiva. Para que de veras, ahora que es nueva persona, tenga nuevos principios, nuevas conductas, nuevos propósitos, nuevas metas, nuevos ideales que honren y que glorifiquen a mi Dios, a quien voluntariamente lo he recibido como mi amo, como mi dueño. La palabra Señor con que he señalado Jesús en el Nuevo Testamento significa amo, significa dueño. Si ya estoy en Cristo, soy una nueva criatura, entonces mi director es Jesús. Mi instructor es Jesús. Mi consejero es Jesús. Mi psicólogo es Jesús. Mi psiquiatra es Jesús. Me voy explicando, hermanos. Y los pastores tenemos el desafío de guiarles en la Escritura. Cuando estamos predicando, estamos enseñando la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo, cualquiera puede predicar. Es cierto, en las redes sociales lo vemos, pero no cualquiera puede enseñar la palabra de Dios. Con respeto me dirijo a los profesores.
Ustedes saben muy bien matemáticas y saben muy bien manejar los números y el alfabeto y todo lo que tiene que ver para enseñar a los alumnos. Y a veces algunas congregaciones ponen a los maestros a enseñar Biblia. El hecho de ser maestro no significa que conoce Biblia. Un matemático sabe que 2 por 2 es 4, o son 4, como quieran ustedes verlo, pero no sabe nada del libro de números que está en la Biblia. Y no es que esté ninguneando a la profesión, ni mucho menos. Estoy intentando decir que el predicador o el maestro que pase aquí enfrente tiene el deber y la obligación de decir lo que dice Dios en su palabra para ser un auténtico predicador de la Escritura. No es aquel que se aprovecha del desconocimiento en la feligresía para esquilmar de su dinero. Enseñamos ofrendas y diezmo, pero aquí en esta congregación no se obliga, porque usted es el que toma la decisión de obedecer o no a aquel a quien usted ha decidido tomar como su Dios, como su guía, como su consejero, como su Señor, como su dueño, como su amo, como su maestro. Si usted se ha convertido en discípulo de Cristo, usted tiene que estar convencido que Dios está a su lado en cualquier circunstancia y que le debe respeto o reverencia. Por eso en este lugar su servidor enseña que venimos al culto a adorar y que tenemos que enseñarle eso a nuestros niños. El culto no es lugar para tomar el lonche. El culto no es lugar para platicar. El culto no es lugar para rellenarse y dormirse. Eso es falta de respeto a ese Dios grande y todopoderoso, quien merece honra y gloria, como cantamos en los cantos ya. Ella está ahí abriendo camino. No lo vemos, pero Él está abriéndonos caminos. Él está iluminándonos en medio de nuestras tinieblas, cuando a veces nosotros nos ponemos allí en nuestro yo y en nuestro punto de vista y no aceptamos consejos de nadie. Dios está allí para abrirte camino. Y tú vas a ver ese camino abierto cuando has decidido respetar a ese Dios. Cuando has tomado la decisión de decir, Él es mi Dios. Cuando has tomado la decisión de creer que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Para mí, hermanos, de una manera muy simple, eso es fe. Yo creo en Dios y mi Dios está conmigo. Y es más poderoso que cualquier problema que yo pueda tener. Además que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero recuerde usted, la fe es un elemento que no se ve ni se toca. Como evidencio que tengo fe. Ya leímos en el culto. ¿Cómo manifestó Abraham que creyó en lo que Dios le dijo? ¿Cómo lo manifestó? ¿Cómo lo manifestó? Cuando Dios le dijo, Abraham, vete de aquí, de tu casa y de tu tierra y de tu parentela, vete. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Entonces la fe, ¿cómo se manifiesta? Obedeciendo. No hay de otra, hermano. Si usted dice que tiene fe en Dios, obedezca. Así va a mostrarle a Dios y a los demás que usted tiene fe en Dios. Usted me dice que cree en Dios, respételo a Dios. Escúchelo a Dios. Sírvalo a Dios. Haga lo que le indica. Porque la fe se manifiesta con hechos concretos. En segundo lugar, hermanos, yo quiero decir en esta segunda definición muy personal que les quiero compartir como predicador de la palabra en este momento. Yo cultivo mi fe, es decir, empiezo a fomentar esa fe que Dios me regaló, sujetándome a Él, creyéndole a Él, buscándole a Él, pero ahora respetando su voz,
oyendo su voz y obedeciendo su voz. Cuando yo me acerco a Dios con respeto o reverencia, cuando me acerco ante su presencia para obedecerle cabalmente lo que Él indica, estoy no solamente agradándole a Él porque estoy haciendo lo que Él me está indicando, sino que mi fe se empieza a fortalecer. En otras palabras, mi fe empieza a crecer, se está cultivando. Abraham, siguiendo con el ejemplo, Abraham se fue justamente como Dios le dijo que se fuera. Y le había dado su palabra de que haría de él un padre de multitudes, pero pasaron los años. Pasaron los años. Y estaba por ahí una buena noche, quizás un tanto deprimido. Oye, ¿ustedes se han deprimido por ahí? ¿Han perdido el sueño en alguna ocasión? ¿Algún problema lo está tribulando y de pronto hace que usted se quede despierto toda la noche en algunos casos, algunos otros medianoche, algunos otros 2, 3, 4 horas, pero usted se levanta el otro día ya no descansado, sino, bueno, Abraham se puso depresivo en una ocasión, en lo largo de su vida, después de que empezó a caminar con Dios. Y Dios le dijo, oye, ven, mira al cielo. Dios se apareció, mira al cielo. Dice, así va a ser tu descendencia. Y en ese momento dijo Abraham, pero ¿cómo si no tengo quien me herede? Y le reitera que va a ser padre de multitudes. Anda delante de mí, le dijo el Señor. Estoy citando Génesis capítulo 17. Y pasan los años. Toman decisiones por ella equivocadas. Sí tienen un hijo, pero Dios le dice, no, ese no es. Estoy hablando de Ismael, ¿no? Y viene Dios, le visita cuando Abraham tiene 99 años y Sara tiene 89 años, jovencitos, ¿verdad? Y el Señor le dice, mira, van a tener un hijo. Sara no está muy convencida. ¿Y cómo supimos que Sara no estaba muy convencida de que iba a tener un hijo? Recuerden que la fe es hechos. ¿Cuál fue la acción de Sara de que no estaba tan convencida? Le dio risa. ¿Por qué le dio risa? ¿Sí entienden el asunto? Y Dios le dice, ¿que acaso hay imposibles para Dios? Y tienen al niño. A los 100 años de Abraham, a los 90 años de Sara, tienen una criatura. Y siguen las indicaciones precisas ahora sí de Dios. Y de pronto por ahí, no sé, a los 14, a los 15, no sé cuántos años serían. Dios le dice a Abraham, oye, entrégame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Señor, pues no que era mío. ¿Sí o no, hermanos? Así hubiéramos hecho nosotros. Pero ¿qué hizo Abraham? No significa que no le doliera su alma. Pero a pesar de su dolor, ¿qué hizo Abraham? Tomó a su muchacho y caminaron a donde Dios le dijo que tenía que ser. ¿Y se acuerdan ustedes que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar al muchacho, Dios le mandó el ángel para decirle, no lo hagas, ya veo que tienes fe? ¿Cómo es que Dios se enteró? Y no es que Dios no supiera todas las cosas, pero ¿cómo es que Dios estaba convencido de que Abraham tenía fe? De que Abraham le tenía respeto, de que Abraham le creía. ¿Cómo lo comprobó Dios? Porque estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijo, aún cuando Abraham no podía entender ese asunto de dame tu hijo. Y por esos actos de fe, de entrega, de obediencia y de respeto, Abraham fue llamado, ¿cómo, hermanos? Padre
de la fe. Fíjense. Y ya leímos en Romanos capítulo 4, y no solamente a él se le fue contado como justicia eso, también a nosotros los que creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Usted y yo cultivamos esta fe que Dios nos regala, hermanos, cuando estamos dispuestos no solamente a reverenciarlo, no solamente a respetarlo, sino obedecer plena o ciegamente las instrucciones de nuestro Dios. ¿Sí me voy explicando? Y es aquí donde tenemos serios problemas los creyentes de hoy, hermanos. No estamos dispuestos a seguir las indicaciones de Dios y usamos la Biblia para justificarnos. Los que no están de acuerdo con el diezmo usan la Biblia, pero la mal usan porque no está bien usada. Y mira, aquí dice: los creyentes que son carnalones, incluyéndome por supuesto, ¿verdad? Los creyentes que son carnalones, Dios, tú sabes que el Espíritu está puesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil, Señor, tú lo sabes. Y usamos Biblia para justificar nuestro pecado, hermanos. ¿Y cuál es el pecado? Desobediencia. Porque si respecto al diezmo y la ofrenda, ¿la instituyó Moisés? ¿Quién la instituyó? ¿Quién la instituyó, hermanos? Dios dijo. Dios lo dijo y lo reiteró una y otra vez, no solo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también. Por favor, dejen de justificar su pecado de desobediencia esgrimiendo Biblia, porque creo que más nos condenamos todavía, ¿no? Si usamos mal la Biblia para nuestro beneficio. O aquellos que usamos lo que dice Santiago, lo que Dios diga, pero nada más como una aserción intelectual, porque en el corazón hay mucha desobediencia. Dios no bendice la desobediencia, hermanos. Ahí tienen el caso de Saúl, que lo mencionó infinidad de veces. Por desobediencia, Saúl, teniéndolo todo, lo perdió todo. Otro caso de desobediencia, ¿se acuerdan de Sansón? El hombre más fuerte del mundo, teniendo todo para ser un gran hombre y poderoso hombre de Dios, lo perdió todo por amor a las mujeres, por su carnalidad. Y pudiera pasarme el resto del día mencionando, hermanos, evidencias como Dios premió la obediencia y la entrega de aquellos que lo respetaron y lo obedecieron, y cómo Dios enjuició la desobediencia y la rebeldía de aquellos que no le creyeron y no lo respetaron. Y en último lugar, la evidencia de nuestra fe o la entrega de nuestra fe se da en la lealtad que tengamos para con Dios a pesar de cualquier situación difícil. Solo la virtud de la fe como fruto del Espíritu Santo es una entrega total y absoluta, en una obediencia a ciegas o total y absoluta, pero en una lealtad total y absoluta también. Miren, voy a terminar trayendo 2 o quizás 3 ejemplos. Les dije que iba a leer Daniel, pero ya no tuvimos el tiempo, lo vuelvo a repetir, léanlo en casa. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, léanlo en casa. Pero antes de Daniel capítulo 3, también lean Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1 narra que cuando Nabucodonosor se llevó prisioneros en su primera incursión a la gente de Israel, a los importantes, narra Daniel capítulo 1 que entre todos los deportados, entre todos los esclavizados, entre todos los prisioneros, el rey dio instrucción a su capitán, a su general, etcétera, que eligiera a los príncipes más valiosos y más cultos para ser instruidos en la sabiduría de los babilonios, de los caldeos. Y entre ellos estaban
Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los 3 amigos de Daniel? ¿Alguien rápido? Esos fueron los nombres que le pusieron en caldeos: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? No voy a ser más quisquilloso, dejémoslo así. Pero eran Ananías, Misael y Azarías, así se llamaban. Bueno, ¿y se acuerdan ustedes que el rey dio orden de que le dieran de comer de su misma mesa a estos que iban a ser preparados en la Universidad Caldea, Universidad Autónoma de Babilonia? Ahí iban a ser educados, la mejor escuela del imperio. Y le trajeron entonces todas las viandas del rey. ¿Y se acuerdan qué dijeron Daniel y sus amigos? Daniel 1:8. ¿Qué dice ahí la Biblia? Dice, Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con aquella comida, no hacerlo. ¿Qué es proponerse en el corazón, hermanos? Tomó la decisión de no comer aquellas viandas a pesar de que lucían apetecibles, a pesar de que a los ojos eran bien llamativas, a pesar de que al olfato, al aroma, era seductor. ¿Qué decisión tomó Daniel y sus amigos? No lo vamos a hacer. ¿Cómo se llama eso, hermanos? ¿Cómo se llama? Estoy trabajando la última definición: lealtad, entrega. Daniel y sus amigos fueron leales a Dios hasta en lo que comían. ¿Sí están conmigo? Y decidieron rechazar el ofrecimiento de la mesa del rey y decidieron comer sus lechuguitas, sus espinacas, eso se lo estoy poniendo yo, allá dice legumbres y verduras, ¿no? Sus habas, ¿cómo se llaman estos parientes de los frijoles que a mí me gustan mucho? Se me olvidó. Lentejas, ¿verdad? Y a los 10 días vino el jefe de la guardia allí, hizo comparaciones y resulta que los muchachos que habían comido de la comida apetecible estaban demacrados, no tenían buen rostro, pero estos, y dicen los que son veganos, ¿no? Mira, ahí está. No, simplemente no tomaron la decisión de obedecer a Dios, no de guardar dieta. ¿Sí me explico? Lucían más rosaditos, más, no sé cómo puedo decir, doctor, ayúdeme aquí, más llenos de vida, más atractivos, más guapitos, más chapeaditos y etcétera, ¿no? ¿Era el resultado de las verduritas? Yo les pregunto, piensen por favor, ¿era el resultado de las verduritas? No, era el resultado de la buena mano de Dios sobre ellos, porque habían decidido serles leales a Él en todos los detalles de su vida. Más tarde en el capítulo 3 narra que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, ¿recuerdan? Y ordenó a los músicos que tocaran en el día de la inauguración de la estatua y dio el edicto, dio la orden que cuando los músicos tocaran, todos se arrodillaran ante la estatua, ¿se acuerdan? Por eso les dije, lean Daniel capítulo 3. Y tocó ¿cómo se llama la música esta? La orquesta, no sé cómo se llama, ¿no? La sinfónica, la primer sinfónica de Babilonia. Toca allá los músicos, todo el mundo se arrodilla, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Y nos falta un chismoso. Porque para el chisme nos pintamos solitos, ¿verdad? Rey, allá están tres judíos de los que tú trajiste y que comieron alimentados por ti. Mira, no hicieron caso, no se arrodillan. ¿Cómo se puso Nabucodonosor? Oiga, le entró enojo jarocho. Se puso, pero dijeran en Tabasco, enojado. Pero le dio chance.
porque los estimaba, en el fondo estimaba a estos muchachos, habían convivido con él por lo menos 3 años. Él los supervisaba, él estaba al tanto de ellos. Les tomó estima. A ver, Sadrach, Mesach y Abednego, es cierto lo que me han dicho, les voy a dar oportunidad. Voy a ordenar que vuelvan a tocar la sinfónica aquí otra vez, la orquesta, y ustedes cuando escuchen el son de la bocina y empieza a mencionar los instrumentos, ustedes se arrodillan y suena la música y ellos firmes. ¿Qué es esto? Y dicen estos muchachos, el Dios que servimos, al Dios que servimos, nos va a cuidar del horno de fuego ardiente. Y me gusta esto, hasta se me enchina la piel. Pero si no fuera así, es decir, si tenemos que morir quemados, si no fuera así, queremos informarte, oh rey, que de todas maneras no nos vamos a arrodillar, porque solamente nos arrodillamos ante Jehová de los ejércitos. Y este hombre se puso como energúmeno. Sí, era medio amarillento porque pues es oriental, ¿no? Se puso rojo, como el jitomate que tenemos por acá. Y del rojo pasó al verde, como el Hulk, porque estaba bien enojadísimo. Y lo mandó a echar al fuego. Y los soldados que lo llevaron al fuego se murieron nomás a acercarse. Y estos amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué dice la Biblia ahí? Andaban paseándose allá. Y se acerca a ver el rey así del lejecito, no sabe que se fuera a morir también. Oiga, no fueron 3 los que echamos, pero yo veo 4. ¿Quién era ese cuarto? Estos amigos, hermanos, junto con Daniel, unos 150 años antes, habían oído el mensaje de Dios dado por el profeta Isaías, y con esto voy cerrando, que dijo, aunque pases por fuego, no te quemarás. Y aunque pases por aguas, no te anegarás. ¿Por qué razón? Ni se quemarían ni se ahogarían. Porque yo estoy contigo. Estas personas le creyeron a Dios, le respetaron a Dios y le fueron leales a toda costa a Dios, a pesar de que estaba en juego su propia comodidad y vida. El Dios que nosotros servimos, Él nos va a cuidar. Y si no fuera así, oh rey, queremos decirte que no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Esa es la fe que es capaz de hacer cosas sobrenaturales. Porque es una fe que viene de Dios. Porque es una fe que se cultiva en respeto y entrega total a Dios. Porque es una fe que se manifiesta en total lealtad delante del Creador, cuando se ha tomado la decisión de recibirlo como amo, dueño y Señor de nuestra vida. Ese es el gran problema de la iglesia de hoy, del cristiano de hoy. Sí dice creer en Dios, pero no está dispuesto a obedecerlo. Sí dice creer en Dios, pero no está dispuesto a respetarlo. Sí dice creer en Dios, pero no está dispuesto a oír su palabra. Sí dice creer en Dios, pero no está dispuesto a rendirle culto y tributo. ¿Qué va a hacer usted a partir de este mensaje, hermanos? La fe no es para presumir. La espiritualidad no es para humillar a los demás. Es para honrar y glorificar a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y cuando se honra al Señor con todo el corazón, hermanos, Dios se mueve, proveyendo, sustentando y sobre todo cumpliendo cabal y fielmente su promesa. Dios nos motive en esta mañana a obedecerle, a reverenciarlo, a seguirlo, a honrarlo y sobre todo, hermanos, obedecer total y plenamente sus indicaciones. Hoy podemos volver a empezar, así cantamos, porque Dios todo lo hace nuevo. Y hoy Dios nos está dando esa oportunidad. Ahora usted tome su decisión. Querido Padre Celestial, gracias por darnos tu preciosa palabra en esta mañana tarde. Te honramos y te agradezco profundamente
el poder anunciar que la fe se manifiesta en lealtad, en obediencia y en la convicción de que estás en nosotros y con nosotros y a nuestro lado también. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.